¿Qué tal, gente? Estoy ahora sí pero muy emocionado porque por fin hemos encontrado un valiente, sí, un valiente, alguien que se animó a ser nuestro primer invitado en este podcast, un muy buen amigo y aparte un excelente defensa central, o donde lo pongas, la verdad que juega muy bien. Démosle la bienvenida, por favor, hermano, introdúcete. Hola gente, ¿cómo están? Pues ya, quizás si escucharon mi podcast de mi primera chamba, si no, pues vayan a escucharlo, pues por ahí ya me presenté. Mi nombre es Heriberto, muchos de mis amigos dentro del fútbol y otros ámbitos me conocen como Patch, entonces pues es un gusto estar con Edwin el día de hoy. Bueno, pues quiero felicitarte obviamente porque oficialmente eres el primero. De verdad, nunca habíamos tenido un invitado y se te agradece muchísimo que hayas venido aquí a platicar un rato de fútbol con nosotros. Y antes de empezar, igual que en el otro, te quiero hacer unas preguntas para que la gente conozca un poco. Digo, a lo mejor allá ya lo platicaste, pero aquí más o menos para que se den un contexto breve. No tienes que extenderte tanto si no quieres, pero ¿a qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Y cómo empezaste esto del fucho? Pues bueno, ya como les conté, pero igual lo cuento para los que no escucharon el otro podcast, pues yo me dedico a ser docente, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Una de mis grandes pasiones es la cuestión del fútbol como deporte, como fenómeno social incluso, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Y pues bueno, respecto a cómo inicié, ya platicábamos un poquito fuera como de la grabación, inicié desde muy pequeño en la cuestión como de estar entrenando en academias de fútbol. Por supuesto que antes de eso, pues echar la reta, así como en las canchitas con los amigos y todo eso. Claro, claro. En la primaria. Ahorita tengo una anécdota muy buena No. de cómo prohibieron los balones en mi primaria, pero ahorita te cuento, ¿no? Dale. Desde la primaria y entonces como que eso de alguna manera me fue encaminando a esta cuestión como de seguir pues practicando el fútbol principalmente, ¿no? Me apasiona más practicarlo, como ya te contaba, que estar como pendiente de mucho de lo que... Exacto, de mucho de lo que pasa como en el mundo del fútbol. Por supuesto que no me deja como de gustar de ver cierto tipo de partidos bastante relevantes, importantes, la Champions. Sí, estás como que al tanto, pero sí, no tan metido, ¿no? Sí, exacto. No te manejo de estadísticas, como te decía, ¿no? Pero pues sí, y sé reconocer cuando un equipo es bueno, cuando un equipo tiene cierto tipo como de fútbol como bastante como puntual y como incluso los sistemas como han ido modificándose, ¿no? O sea, esa parte, y creo que por ahí luego me envicia mucho el FIFA como del modo carrera, porque justamente esto de los sistemas tácticos es algo como de lo que más me gusta del fútbol, ¿no? O sea, cuando confrontas cierto tipo de sistemas de... Cómo ajustar y todo eso. Exacto, ¿no? O sea, creo que en algún momento voy a ser técnico, ya cuando mi rodilla no me dé para más, para jugar 3 partidos a la semana, yo creo que ya me voy a dedicar a ser técnico, una cosa así, que sea de morrillos. Pues ojalá sí se te dé, la neta, es que eso sí, o sea, uno nunca piensa, bueno, ahorita que estamos jóvenes, a lo mejor pensamos, no, pues, igual y me da otro rato para estar jugando fucho, y si amateur te puede dar un buen rato, pero ya después que todavía quieras seguir como que involucrado, pues a lo mejor ya pensar en como dices, no, o sea, poder ser coach o seguir metido aunque sea en ese ámbito, ¿no? Sí. Ya, si no, luego uno es como esos señores que van así. Es que es un fenómeno muy chistoso, ¿no? Como en las ligas amateur, esos señores cincuentones que llegan así con su panza chelerita y con su uniforme súper limpio, entran, juegan 10 minutos y cambio, ¿no? Porque ya no les da para más. Pero emocionadísimos por estar ahí, güey. Sí, es que el fútbol no tiene edad. Sí, llevan a sus morrillas, ¿no? Generalmente. Sí. Ah, sí, está muy lindo esa parte, ¿no? Como deporte, pues seguir haciendo como esa práctica pues deportiva también brinda salud. ¿Y a qué edad más o menos dirías? O sea, un estimado cuando hayas empezado. Yo creo que empecé como a los 6 años a jugar fútbol. Antes intenté taekwondo y entonces aprendí a patear, curiosamente. Ok. Y entonces como que ya después dije, bueno, está chido el fútbol. Empecé de portero, güey. O sea... Empezaste de portero. Y porque me gustaba mucho cómo jugaba en ese tiempo, cuando era pues más pequeño, pues este tipo de porteros como muy icónicos, tipo Osvaldo Sánchez y este tipo de personas. O sea, creo que estaba chido como verlos, ¿no? En la portería, pero ya después me di cuenta que dicen por ahí, la portería es una de las posiciones más malagradecidas porque pues la cagas una vez y todos te voltean a ver, todos te señalan. Y entonces me ponía triste como cuando tenía un equipo que jugaba bastante bien cuando empecé de portero, te digo.
Y entonces nunca nos metían gol, pero cuando nos metían gol era como, pues es que la cagaste tú. Entonces, por supuesto que eso me agüitaba, ¿no? Entonces, ya me empecé como a mover. Después me empezaron a mover como hacia el centro del campo. Donde empecé a jugar más fue como en la contención. Y empecé a ver como a cierto tipo de jugadores que estaban en esa época como en el fútbol mexicano, ¿no? O sea, te hablo de tipos como Pavel Pardo. O sea, sin ser americanista, yo reconozco como que el Club América forma muy buenos medios. Por ejemplo, Pavel Pardo es muy cabrón, Edson Álvarez es muy cabrón, Sí, y claro. así nos podemos ir, ¿no? Con medios de contención. Entonces, a mí me gustaba mucho el juego de Pavel Pardo porque sentía que tenía un toque como bastante privilegiado y que tocaba muy bien la pelota y que hacía jugar a los demás compañeros. Entonces, eso como que me gustaba mucho y algo como que siempre me decían era como, fíjate en el jugador que te guste y trata de imitarlo, ¿no? Entonces, ahorita, si estuviera pequeño, quizás imitaría, te decía hace rato, a Tony Kroos o este tipo de jugadores. Alguien, o sea, te sientes un poquito más, o sea, digo, yo te he visto jugar tanto de delantero, medio, defensa y hasta portero, güey. Pero, digo, independientemente de si uno sea bueno o no sea bueno, pero te he visto en todas las posiciones. Entonces, tú dirías que más o menos con la que te sientes más identificado, ¿qué sería? Medio campo. Sí, de hecho, o sea, como que ya no se usa. De hecho, dicen por ahí que los 10 están en peligro de extinción, que el último fue Riquelme. Yo diría que fue James Rodríguez. El último 10, de verdad. Bueno, quizás Özil también, de los últimos 10. Bueno. Pero me gusta mucho esa posición, ¿sabes? Como de enganche. Pero, pues no, o sea, creo que juego mejor de defensa, curiosamente, porque a veces siento como que incluso en las ligas amateur como que el fútbol se está volviendo cada vez más rápido, ¿no? Entonces, por eso que también está perdiéndose la posición del 10, porque pues es una persona que creo que tiene como cierta cadencia, ¿no? O sea, ver a Román Riquelme, a James Rodríguez incluso, creo que tenían como otro tiempo en el fútbol y pues este tiempo ya no cabe como en la actualidad. Entonces, como que es muy difícil como llevar eso y que todos te lleguen. Entonces como que digo, bueno, ya, mejor no la cago, me voy a la defensa, que es donde mejor me he desempeñado, creo yo, no sé. Y sobre todo en el amateur, ¿no? Que literalmente no es de que podrás poner una alineación, pero a final de cuentas, güey, como niños de primaria, ¿no? Todos por el puto balón y a ver dónde sale, ¿no? Un poquito más estructurado, pero a final de cuentas es un desmadre. Sí, es un desmadre. Es como tira la pelota y que el bueno haga todo lo que tenga que hacer, ¿no? Sí. O que el más rápido llega a la pelota, ¿no? Y sin pedos. Pero sí, entonces empiezo de portero, me voy moviendo y hasta que llego como a la central. Y pues en la central fue como donde más destaqué en algún sentido. Te contaba ahorita como que no es mucho, pero es un trabajo honesto, como dice el meme. Claro. Pues llegué como a divisiones como muy inferiores. En este caso como la cuarta división. Ya el paso como a la tercera nunca lo di por situaciones como propias, personales, y porque la verdad en algún momento de la vida me dejó de gustar el fútbol. O sea, eso también es algo como que yo reconozco, como de... ¿Te hartaste? Exacto, me harté. Y es un poquito de lo que te contaba. O sea, llegar como a cierto... insisto, ¿no? Suena poco, pero para una persona como de 14, 15 años... estar entrenando tanto, porque ya eran cosas como de, pues tienes que entrenar casi diario, ya sesiones. Ya, pues literalmente era tu trabajo, ¿no? O sea, sí, a una edad en la que todavía no estás preparado ni siquiera mentalmente para tener un trabajo. Exacto, y sin paga, ¿no? Que es lo peor. O sea, tú pagas tu camión así como cuando te llevaban a jugar a otros lados y igual lo pagabas. Ahí. O sea, no había como una remuneración en ese sentido, como que te incentivara. Pero sí, o sea, aparte del incentivo, bueno, ahorita lo veo como más de ese lado, pero como te decía, ¿no? O sea, pues hay muchas cosas como que te vas perdiendo como de tu juventud, niñez, o sea, de esas primeras etapas como de la adolescencia, que sí uno se cuestiona como de, Sí tuviste que sacrificar muchas cosas, ¿no? Sí. Y es como, era bastante estricto como la onda como de, te digo, el entrenamiento, como no era tan formal, te digo, pero pues sí como ciertas prohibiciones, ¿no? O sea, como de no comas cierto tipo de cosas, no tomes cierto tipo de cosas, pues que en cierto... pues en este periodo pues se presta, ¿no? Para hacerlo. Entonces sí, es bastante como complicado fue bastante como complicado esa parte. Entonces sí me desencantó en algún momento como el fútbol. De hecho, muchos años como que dejé de jugar fútbol. O sea, que recobrara como el ánimo de jugar fútbol es relativamente reciente, por ejemplo, ¿no? O sea, de tener 3, 4 equipos es relativamente reciente porque sí, yo sí me harté como de tanto entrenar, por así decirlo. ¿Y dirías que fue... O sea, en este caso, por ejemplo, tú dices que estuviste o llegaste a las inferiores de un equipo, cuarta división, claro, pero a final de cuentas, pues sí, o sea, ya era algo en serio, ¿no?
¿Sientes que ya no seguiste en el fútbol por tu cuenta, meramente por tu cuenta, o también se dieron otros factores más de, no sé, una lesión o lo típico que dicen, me chingué la rodilla o algo así? No, mi rodilla afortunadamente, salvo esta semana que me falseé un poquito jugando, pues tú lo viste. Sí, sí, sí. Pues no, mi rodilla afortunadamente está relativamente bien. O sea, para mi edad no, o sea, tampoco soy tan joven, pero tampoco tan anciano, pero, o sea, para tener como una edad media, pues creo que está bastante bien, ¿no? Y a pesar de cargarme también una pancita de sobrepeso, pues creo que todavía tengo un esfuerzo físico bastante interesante, ¿no? Pero no, o sea, la verdad, yo creo que fueron muchos factores. Primero o sea, yo sí me enfrenté como a varias situaciones como personales. En segunda, yo así sí lo digo tajantemente, a mí el fútbol ya no me dio. O sea, cuando te dicen, por ejemplo, que los profesionales son buenos o que son los más, a pesar de que el jugador que veas así como y dices, no, el Chicharito es malísimo. O sea, ese güey es bueno en un nivel como amateur, ¿no? O sea, el mejor. Es increíble en un nivel amateur, güey. O sea, sí, porque nosotros lo vemos como aficionados, pero ya de verdad enfrentarte a esas personas es que son 1 en 1.000.000, güey, ¿no? Sí. O sea, el güey más malo así de la liga de segunda división seguramente nos pondría así un baile sin problemas, ¿no? Entonces, yo sí acepto, ¿no? Así, a mí el fútbol ya no me dio. Llegaste a tu tope. Sí, ya llegué a mi prime, como dicen por ahí, pero y no fue el prime que yo esperaba, ¿no? Entonces... Y también, como te decía hace rato, como que a mí sí me influyó mucho lo mental, ¿no? O sea, como que te contaba y les cuento a todos, ¿no? Cuando yo debuto con estas inferiores, o sea, el proceso fue como de estar ya en un equipo profesional, o sea, con todo el ritual que eso es, ¿no? O sea, de tu uniforme colgado en los vestidores, salir de los vestidores con los 3 árbitros, porque generalmente cuando juegas en el barrio amateur, pues hay un árbitro que generalmente no corre y pita como se le da la gana. Él ve desde media cancha y lo interpreta y dice, sí, como que la vi fuera, güey. Ni alcanza a ver la línea, pero sí, yo la veía. Sí, como que salió, ¿no? O sea, no. Sí, no hay como mayor como esfuerzo, ¿no? Entonces acá era como, no, güey, 3 árbitros. O sea, en el amateur los 3 árbitros nomás es como en las finales o cuando hay un partido importante. Ajá. Pero no, acá sí eran pues 3 güeyes que estaban certificados aparte por la Femex Food. O sea, eran personas que se habían preparado. O sea, no eran así como al don gordito que jugó fútbol y que de repente le dieron un silbato para pitar los domingos. No. O sea, eran güeyes que se estaban preparando para ser profesionales. Tú ya te sentiste, o sea, digo, no solo que te hayas sentido, porque digo, yo sé que no lo has platicado ahorita, pero ya te sentiste que ya estabas dentro, que ya habías llegado, ¿no? A donde a lo mejor ya no seguiste, pero ya habías llegado al escalón que más o menos pensaste que podías llegar. Pensé que podía llegar más lejos, pero como que ya estar, es que como te decía hace rato, ¿no? O sea, yo ya estaba como registrado en la Femex Food. No sé, y desconozco si la estructura actual sea igual, pero cuando empezabas como a estar como en la 4ª división, ya te registraba, ¿no? Y te contaba, si en algún momento algún equipo, no sé, los Alebrijes de Oaxaca decían, güey, ese güey me gusta cómo juega, de 4ª podías dar el salto sin pedos, porque ya estaba registrado, o sea, ya eras parte de la Femex Food. Entonces, tú ya eras de la federación. Sí, exacto. Entonces tú buscabas así en internet y estaba tu registro, ¿no? O sea, estaba ahí mi registro. Creo que ya no, hace relativamente como bueno, no tampoco, hace como 2 años. Me dio curiosidad y me metí a ver, ya no está, obviamente, ya no está. Porque hubo como toda una reestructura y todo ese pedo. Claro. Pero sí ya te sentías parte, o sea, sí ya decías como, ay, güey, o sea, esto va en serio, ¿no? Y te decía hace rato, cuando yo salgo del vestidor, nos tocó jugar contra el equipo filial de Irapuato. En ese entonces Irapuato era una plaza bastante competitiva que estaba en Primera A o en la extinta Primera A. Y entonces ese equipo filial tenía como toda la identidad como del equipo grandote. Entonces jugaba en el campo al lado del estadio del Sergio León Chávez. Te contaba, es un estadio más pequeño, le dicen el estadio municipal. Y entonces cuando yo salgo del vestidor y volteo, veo así la tribuna llena de la barra, o sea, de la porra de los freseros, les dicen, de los de Irapuato. Y en ese momento, o sea, pues sí, yo sí me cagué para adentro, ¿no? O sea, sí dije, ¿qué pedo? Me temblaron las piernas y yo creo que ha sido de los peores partidos que he hecho como en mi vida futbolística, ¿no? Porque sí fue como una presión muy grande, o sea, no me la estaba creyendo, así como de, ¿qué está pasando? Y entonces, creo que esa parte mental como de saber, por ejemplo, que te enfrentabas con equipos que sí significaban algo para el pueblo, ¿no? O sea, literal para los pueblitos. Que sí era pasión, ¿no? O sea, al final de cuentas, como dices, fue una calca del primer equipo. Sí.
No. Y recuerdo mucho, por ejemplo, también que una vez nos llevaron a una zona como de Michoacán, una cosa así. Sí. Pero era un pueblito. Pero, o sea, neta, la gente, su actividad era ir a ver al equipo de cuarta división de ahí, güey. Lo que les emocionaba, ¿no? Sí. Casi se paraba el pueblito por ir a... Exactamente, o sea, y era así como de, venden las playeras, güey. O sea, era... Sí, o sea, no era ni siquiera, no, pues le voy al Morelia, ¿no? Era al equipo del pueblito y era como de... Vamos a verlo, ¿no? Y entonces también se llenaba todo el campo de un montón de gente y era como su actividad, o sea, era como nosotros nos identificamos con ese equipo. Y entonces era bastante interesante y bastante... Ahora lo recuerdo bonito, pero también era mucha presión, ¿sabes? Y creo que ahí estaba, o sea, ahí radica como la cuestión de por qué no trascendí más. A mí sí me afectó un montón lo mental. Como te decía ahorita, creo que los jugadores mexicanos no tienen la mentalidad como de trascender, o sea, hay pocos, hay casos muy contados. Hablabas tú de Hugo Sánchez, Chicharito, de Rafa Márquez, obviamente, pero en realidad, o sea, la gente como común, así te digo, me voy a la talacha, que me paguen unas chelas después del partido y que haya menos exigencia. Entonces, creo que mucha gente sí asume eso, ¿no? Porque asumir como la responsabilidad de entrenar y llevar como el fútbol como a ese otro nivel, para una persona de esa edad, no siempre es como tan sostenible, ¿no? O sea, sí, creo que necesita mucho apoyo, no solo de las familias, sino del equipo, de psicólogos, de personas que estén preparadas para hacer ese pues camino mucho más llevadero, ¿no? Cosa que no existe en México, desafortunadamente. Sí, es muy complicado, ¿ves? O sea, y a lo mejor, como dices, igual y no sabemos. A lo mejor sí te hubiera dado en lo físico, a lo mejor sí te hubiera dado un poquito el fútbol para llegar, igual y no a primera, pero un poquito más arriba. Pero todo es un balance y lo mental, pues afortunadamente o desafortunadamente es un factor y como dices, en esas edades no es algo sencillo. Sí, y ya cuando iba a hacer mi pase a tercera, o sea, por edad, por categoría y porque ya me dijeron, güey, pues me tienes que pasar a tercera, ya fue cuando dije, no, güey, gracias. Pretexté la escuela, güey. O sea, mi pretexto fue la escuela de decir, no, güey, es que quedé en la tarde y no puedo ir a entrenar. Me decían, pues cámbiate, güey, a la mañana. Y no me puedo cambiar, güey. O sea, ahí sí reconozco, güey, que le saqué, güey, y dije, no, güey, ya. Digo, o sea, también es válido decir, güey, yo no estoy dispuesto tampoco a sacrificar eso y nunca, o tampoco es algo seguro, güey. A final de cuentas, digo, sí nos gusta mucho el fútbol, pero sabemos lo complicado que puede ser y lo destructor que puede ser en cuanto a sueños y otras cosas, ¿no? Sí, y entonces te digo, pues como que dije, no, güey, pues ya, adiós el fútbol, así como semiprofesional o pseudo profesional, y ya me dediqué, según yo, a mis estudios, ¿no? O sea, pues en la prepa tampoco te puedes dedicar mucho a tus estudios, te gusta como el cotorreo, el desmadre y todo eso, pero sí como que dije, no, güey, o sea, al coach sí le dije, no, es que pues la prepa y que no sé qué, y me quiero preparar y todo ese pedo, pero pues por dentro la neta me estaba cagando, güey, o sea, sentía que ya no me daba, güey. O sea, sinceramente, y en eso yo sí soy muy autocrítico, güey. Cuando digo ya no me da, es como, pues ya no me da, güey. De que sabes más o menos. Sí. Reconoces, pues. Sí, yo sí reconozco como mis limitaciones futbolísticas. Y entonces dije, no, güey, pues ya que le hago a la mamada. Me salí como de tercera división. Bueno, ni siquiera debuté en tercera división. Me dediqué como a, pues a lo que hace como pues un chavo de esa edad, como de la etapa de prepa, jugar con compas, estudiar, jugar en el equipo de la prepa, cotorrear con la gente. Y pues eso, o sea, como que ahí fue como mi caída de esos lugares a los que llegaste, porque pues sí, a final de cuentas llegaste, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, o sea, por ejemplo, ahorita ya que platicaste de eso, de que ya regresaste a la vida normal, ¿sí le dabas sus pasadas a la gente, por ejemplo, en primaria, secundaria, prepa? O sea, sí como que te distinguías de la demás gente, de que decías, güey, ¿me hacen los mandados? Sí. ¿Sí? Sí, o sea, humildemente sí, güey. O sea, sí me reconocía como futbolísticamente superior, al menos como en esos niveles. En prepa ya, la neta, sí me tiré así como al vicio. Okay. Entonces llegó un momento donde sí ya como que dije, pues bueno, güey, o sea, sí hay güeyes más buenos, pero en secundaria sí yo reconocía como que no había nadie en la secundaria que jugara como yo. En la primaria así igual no había como personas que jugaran como a mi nivel. De hecho, esta es la anécdota, ¿no? De la primaria, perdón. Haz de cuenta que
cuando yo era pequeño, o sea, cuando yo estaba en la primaria, cerca de mi casa, yo viví como en una colonia cerca al estadio. O sea, para la gente que ubique como acá Querétaro, pues toda esta zona que hay. Ah, estabas allá por Centro Sur. Es que antes no existía Centro Sur, estaba como por esta zona como de... como donde está la Mega, Estadio, Quintas, toda esa zona. Okay. O sea, bueno, una de las colonias como al lado de Quintas, ¿no? Cerca del estadio. Exacto, cerca del estadio. Entonces... En ese tiempo, el lugar donde llegaban los jugadores de Gallos era Quintas del Marqués. O sea, que era de las zonas como... Pues... Como más... pues mejores acomodadas aquí en Querétaro, ¿no? Entre otras. Antes de que existiera todo esto como de... Pues... Una zona nice. Sí. Nada más vamos a dejar era la zona más nice, ¿no? Sí, ok. Entonces, en ese entonces... El jugador de Gallos, que era como el ídolo de la afición, era Margarito González, güey. Quizás no recuerdes a Margarito González, pero era un cabrón que jugó en el Cruz Azul porque le metió un gol casi de medio campo creo que al Cruz Azul. O sea, le metió pero un fierrazo, güey, así como de medio campo. Y entonces todos mamábamos así, los queretanos a Margarito González. Todos les queríamos pegar como Margarito González. Entonces un compa se enteró de dónde vivía, güey. Y entonces fuimos a buscarlo a su casa. Oye, Margarito, enséñanos a pegarle al balón. Oye, Margarito era un personajazo, güey. Era un tipazo, güey. O sea... ¿Y sí? O sea, ¿sí los atendió? Güey? Sí, sí, sí. O sea, un tipazo muy humilde y sigue siendo muy chido el vato. Creo que juega todavía como en la Talache y así. Güey, ¿cómo adivinar? ¿Cómo supieron? No sé, güey. O sea, creo que lo stalkearon así como... O sea, lo siguieron así literal o algo así. Y esto eran épocas, güey, donde... o sea, dirás primaria, pero pues yo en primaria, por ejemplo, yo ni redes sociales ni nada. Y sí. En ese momento todo eso apenas... Sí, empezaba a salir. Empezaba a salir. Creo que lo siguieron por detrás. O le preguntaron así como a vecinos, güey. O sea, sí fue una cosa así como... Pero pues también debe haber estado chido, así como profesional, como que unos morrillos tocaran a tu casa así con cara de pendejos. Nos enseñas a pegarle al balón. Sí. Entonces, muy buena onda, sí salió y nos dijo como pegarle al balón. Y entonces, en ese tiempo, pues yo como que dije, sí, le quiero pegar como Margarito González. Entonces practicaba un chingo así el golpeo y practicaba. Entonces, desde la primaria me reconocían como un güey que le pegaba duro al balón. Entonces... En ese tiempo, esa primaria permitía como llevar balón, o sea, no tenían ningún problema y estaban 3 canchas y estaban divididas así como primero y segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto. Sí. ¿No? A la de sexto no nos metíamos porque nos baloneaban, o sea, a mis amigos y a mí. Nos balones. Sí, o sea, le aventaban así como balones para abrirnos de la cancha, ¿no? Sí. Entonces, yo jugaba en la de tercero y cuarto, iba como en tercero de primaria y entonces, una vez así dije, no, como Margarito González, güey. Y agarro así el balón bien decidido. Le meto así, pero un putazo. O sea, pero bien colocado, güey. La meto en la portería imaginaria. Porque pues para eso no había portería en esa cancha. Era como una explanadita. Y en eso, o sea, mi recuerdo es ver a una niña que estaba recibiendo la torta de su mamá. Porque era el momento del recreo. No así volteando, güey. Seco en la cara, güey. Así seco. O sea, pero que le quedó rojo por las siguientes horas. Güey, deja que le quedó rojo. O sea, la niña sangraba, pero como... o sea, era una hemorragia muy cabrona. O sea, creo que sí le rompí la nariz. Güey. ¿Sí? O sea, obviamente no tuve ningún cargo, ninguna responsabilidad como de pagar eso. Supongo que la escuela se hizo cargo, no sé, güey. Pero, o sea, yo sí recuerdo ver a la niña así como fuente, güey. O sea, de sangre, cabrón. Entonces yo sí dije como, no mames. Y pues todos obviamente nos espantamos. Éramos morrillos, las maestras atendiéndola y todo el pedo, ¿no? Después de eso nos dicen, no, pues ya no se puede como traer balones. Y cuando ya íbamos como en quinto o sexto de primaria, una de las maestras nos dice, sí le preguntamos, oiga, ¿por qué ya nos dejan como traer balón? Porque pues nos gustaba un montón el fútbol. Y dice, no, pues... Sí, así como, es que hace unos años le rompieron la nariz a una niña, entonces ya como que de ahí se decidió que solamente podían traer pelota. O sea, creo que la mamá supongo que sí levantó como una queja. Sí ha de haber hecho un desmadre, ¿no? Para eso, pero pues yo por sentirme Margarito González y sentir que le pegaba muy chida la pelota, pues le acabé rompiendo la nariz a una niña y creo que ya ni siquiera se puede llevar balón. O sea, a la fecha no se puede llevar balón como a esa primaria. No, y tú como morrita no lo entiendes, güey. Tú dices, no mames, yo quiero jugar con mi perro balón, ¿no? O qué pedo. Pero pues hay gente que literalmente, como dices, la niña recibiendo su torta y todo eso y un putazo. La neta, no mames, yo no pensé que le hubieras roto así eso sí le pegaste
Sí. O sea, sí reconozco que para un niño de primaria sí le pegaba relativamente fuerte a... Le dejaste aquí la marca de el tatuado de Margarita González. No, de Molten, güey. De esos Molten. balones. No mames. No, aparte eran esos balones bien duros porque eran los que tenía... Aparte le pedíamos el balón a... O sea, algunos sí los llevábamos, pero esos balones en específico como más chidos, Ajá. se los pedíamos como al encargado de educación física que tenía como una bodeguita y nos los prestaba. Y todo Ay, ese pedo. de esos ya. Ajá, sí. Entonces, sí, güey, seguro sí tenía aquí... Perdón, si estás escuchando eso, niña, discúlpame por arruinarte tu nariz, quizás. No fue mi intención. Ve por qué es importante tener buenos reflejos, gente, porque nunca sabes cuándo te va a caer un pelotazo. Sí, o un balonazo, güey. No, entonces, sí, pues sí. O sea, entonces sí aprendiste a pegarle bien, ahora entiendo también. Sí, ya ahora no le pego tan bien. A veces me sale, a veces no, pero sigo recordando esa anécdota, ¿no? Sí, pero es una cosa como que desde morrillo, te digo, me llamaba la atención y quería como jugar, como esos jugadores, ¿no? Entonces, pues ya de ahí como que te digo, luego me desencanté del fútbol, empezó como a llegar como otras cosas de la vida y pues todo lo que implica como crecer y como que dejé un montón de años como de jugar, jugaba como esporádicamente luego en la prepa, luego en la facultad y así fui como avanzando hasta como que pues ya me volví a interesar, ¿no? Otra vez el fútbol. ¿Y cuándo te volviste a meter otra vez? Porque digo, yo ya te conocí obviamente jugando fútbol porque te conocí por el fucho, pero ¿cuándo te volvió a...? Creo que fue un poco después de la pandemia. O sea, fíjate cuánto tiempo dejé de jugar. O sea, No sé, fue mal. Sí, unos 6 años, güey, sí fueron. O sea, de nada de actividad, güey. O sea, nada de fútbol, güey. Y entonces, primero me invita como un equipo que pues los quiero mucho, pero no eran tan buenos, ¿no? Entonces me sirvió para recuperar mi nivel, güey. O sea, como empezar pero sí a te tocar. descanchaste, ¿no? Sí, bien cabrón. muchísimo, güey. O sea, te digo, corría así como... Hubo un partido donde sí dije, no mames, o sea, ya, si quieres volver a jugar, tómatelo en serio, güey. O sea, literal, me pusieron de medio. O sea, era fútbol 7, güey. Ajá. Entonces me pusieron de medio por la derecha. Me tiraron un balón hacia la línea de fondo. Llegué al balón, eché el centro y dije, no, vete a la verga, güey, cambio. Entonces me cambiaron, o sea, una jugada, güey. O sea, una jugada y fue cuando dije, no, güey, o sea... Si quieres volver a jugar, pues, aunque sea, aplícate poquito, sí, ¿no? Sí. Salte a correr un rato, güey. La panza no le he podido bajar, güey, pero sí, ya como que corro un poquito más, güey. O sea, ya no me canso. Entonces sí fue como de, pues échale como más ganas, como en ese aspecto. Y entonces como que empecé como a integrarme. Te digo, me gustó como empezar a jugar como a la pelota. Pero pues la neta, a mí, o sea, yo soy una persona como que le gustan un montón los retos, güey. Entonces, como que mientras más nivel haya... más como que trato como de adaptarme como al nivel. O sea, porque no me gusta perder, güey. Es algo que también como que tengo como muy arraigado. O sea, a mí sí me enoja muchísimo perder. Entonces, después de eso me invitan otros amigos a jugar allá a la canchita donde nos conocimos, en otro horario y con otro equipo. Sí. Que fue justamente donde conocí otra vez. Bueno, lo volví a conocer porque ya lo conocía como de otro ámbito. A la misma persona que te invitó al fucho, ¿no? ¿En qué canchas, güey? Fue la primera en la que jugamos. Fue en ¿Tú no Carrillo. fuiste nunca acá arriba en Boulevard de la Nación? No. Yo te conocí en Carrillo. ¿Ya hasta Carrillo? Sí, güey. Ah, la verdad, ok. Y entonces ahí me lo encontré y me empezó a jalar como... Pero, o sea, lo que te quiero decir es, ese equipo a mí como que me hizo regresar, güey, al fútbol. O sea, como... Ya no como... O sea, como a la pasión, güey, del fútbol, güey. Ya no como de echar cotorreo, güey, sino como de... No sé por qué me lo tomé muy en serio, güey. O sea, como que me invitó un compa, pero como que sentía que el equipo como que dependía de mí, güey. No sé, extraño. Entonces me sentía con un chingo de responsabilidad, güey. Y entonces me empecé como a sobreexigir. Y llegó un punto donde dije, no mames, güey, estoy recuperando el nivel que en algún momento tuve. Y entonces me empecé a sobreexigir y como que empecé como a generar como esta onda como de volver a jugar medianamente bien, güey. O sea, yo sí ya era un cabrón casi retirado, güey, o sea, del fútbol, güey. Es que 6 años a lo mejor para la gente en general sonará como que, bien poquito, güey. Pero cuando estás en esos niveles en los que tú estuviste, dejar de jugar o simplemente dedicarte a otras cosas, güey, tanto en lo físico como en o todo. sea, el talento no se pierde, ok, pero sí te afecta un montón, güey. O sea, y yo estoy hablando de que yo, por ejemplo, dejé de jugar 1 o 2 años
así, o 3 así exagerados, Sí. de bien. Pero 6 años está Sí, bien cabrón. Así es un chorro, así pues sí, de no jugar, ¿no? Y entonces, pues sí me costó, te digo, como al principio regresar, ya después como que encontré este equipo, me empezó como a llamar mucho la atención, ese equipo se deshizo, pero esta persona que nos invitó, que tenemos de amigo en común, fue como el que me empezó a jalar como otros equipos. Y entonces llegó el momento de volver a jugar 11, güey, porque una cosa es jugar 7, o sea, el 7 es más cancherito, uno puede como tomar su posición, no correr tanto y así, güey. Pero el 11, aunque las posiciones están repartidas y uno creería, decía un profe, ¿no? En algún momento que tuve que un buen central es el que casi no hace nada. Nah, güey, o sea, cuando tienes que salir a cortar, cuando tienes que hacer como los recorridos, pues tienes obviamente que correr, güey. Entonces... Es que también depende mucho del equipo, güey. Sí, sí, sí. También depende mucho del equipo. Entonces, regresar a jugar 11 fue como a huevo, güey. O sea, ya otra vez estoy como jugando, no al nivel, pero sí como una pequeña porción de lo que jugaba, güey, en anterior. Como que te volviste a conectar con sí, eso. y güey, o sea, como que recordé lo que se sentía, güey. O sea, jugar fútbol y recordé como lo bien que me hacía sentir, güey. Lo bien que me hacía como salirme como del contexto, como de la cotidianidad, como de los problemas que uno tiene, güey. Como de lo que pasa como en su día a día. O sea, como que lo volví a encontrar y dije, no, güey, o sea, ya... de aquí a donde me den las piernas, ¿no? O sea, de jugar. Sí. Y entonces sí, ya ahorita estamos como en ese círculo vicioso. Digo, estamos porque creo que tú también, güey. Sí, güey, yo también. Echar 3, 4 partidos por semana, güey, porque pues así es. O sea, pues es lo que nos late, güey, también. Y era justo con la pregunta que quería terminar. Bueno, al menos este tema, ¿no? Con lo que quería terminar y justo era eso. O sea, tú sientes ahora que ya regresaste, que ya estás al 100, jugando 3 hasta 4 partidos por semana. ¿Cómo te afecta eso realmente en tu vida cotidiana o en tu trabajo? ¿Te sientes más relajado? ¿Cómo es esa experiencia para ti, güey? Sí, un montón. Cuando encuentro este equipo que te digo como que me regresó, yo pasaba por un proceso como de trabajo bastante, ¿cómo decirlo? Como muy fuerte, ¿no? O sea, en ese tiempo yo les decía a esos compas, es que si yo no juego, pues así sí me medio me vuelvo loco, güey, porque me aventaba 4, 5, 6, 7 horas como continuas entrevistando a personas, güey, A la mecha. para mi trabajo, güey. O sea, Ok. yo sé que hay trabajos, por ejemplo, los call centers o trabajos de soporte donde uno tiene que estar siempre llamando. Pero acá era estar 5, 6, 7 horas hablando con personas que te estaban contando problemas, güey. O sea, cosas bien culeras también a veces, ¿no? Uh-huh. No, pues es que vi que a un compa se le voló la mano porque la metió en una máquina. No, pues es que a mí me asaltaron porque soy repartidor y entonces unos güeyes me detuvieron y vi como al güey de atrás le dispararon. O sea, cosas bien chonchas, güey. O sea, escuchar eso un chingo de tiempo, yo sí decía, no, güey, o sea, yo sí necesito el fútbol, güey, porque si no, sí... Me vuelvo loco. Sí, güey, así, Sí, cabrón. sí. Entonces, cuando encuentro este equipo, como que sí, fue como que dije, güey, la neta el fútbol a mí sí me permite como salir, güey, de eso. O sea, olvidarme un rato como de lo que yo hago, olvidarme un rato como de los problemas, olvidarme un rato como de todo ese estrés y es una forma como de sacar. Hay partidos y te vas a dar cuenta, güey, cuando de repente así como que estoy corriendo a lo loco por toda la cancha donde me empiezo a presionar, aunque soy como defensa y empiezo como a presionar arriba, güey, es los partidos donde voy más estresado, güey. O sea, donde tuve una jornada como más puteante como en lo mental, esos son esos partidos, güey. Te desponchas sí, ahí, literalmente vas con todo, güey. Sí me ha pasado, güey, literalmente. Sí. Y sí me ha tocado verte también, güey. Y yo creo que sí, es importante. Digo, aunque ahorita estamos hablando del fútbol, pero en general el deporte yo creo que es muy importante para eso, güey, para revitalizarte, porque a final de cuentas sí, tenemos que seguir con la vida. Uno no tiene que seguir chambeando, no tiene que seguir adelante. No todo es fútbol y no todo es deporte, pero sí es una parte muy importante para revitalizarte y mentalizarte también de que tienes que seguir y de que a final de cuentas sí hay chamba, hay trabajo, hay estrés, pero también hay otras cosas en tu vida que son bonitas para seguir, ¿no? Que son importantes. Sí, y yo creo que siempre he creído como, pues, que es necesario tener como una pasión, güey. O sea, algo como que dicen por ahí que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Yo sí lo creo, güey. O sea, creo que hay un montón de cosas importantes en la vida
Y de esas cosas, el fútbol a lo mejor sí es como pues una cosa secundaria, güey. A lo mejor si no juegas, no te vas a morir de hambre, güey, porque no es como un trabajo, güey. A lo mejor si no juegas, pues no hay pedo como sentimental, güey, como si dejaras de ver a tu pareja. Claro. Pero creo que al contrario, ¿no? Si juegas, tienes como un balance en otras cosas. Y eso es como lo que a mí me gusta como del fútbol, güey. O sea, como de que yo sí puedo encontrar como pues un espacio chido como para sacar como todas las frustraciones. Entonces, pues en ese sentido, como la invitación es que sigan haciendo deporte. No, sí, no, pues gracias. Y yo creo que aquí vamos a cerrarle Hecho. y ahorita platicamos fuera de. Pero gracias igualmente. Yo sé que este es tu segundo capítulo, pero para las personas que no hayan escuchado el de mi primera chamba y estén escuchando también la verdad es que la otra plática estuvo muy interesante. Si gustan darse una vuelta por el otro podcast para escuchar el capítulo de Patch, la verdad es que han sido 2 capítulos muy buenos y te vuelvo a agradecer porque la verdad, qué bueno que te hayas pasado y en esta fuiste el primer invitado, literalmente te cuelgas esa medallita y si le va bien al podcast o cualquiera de los 2 podcasts, la verdad es que te lo agradezco mucho y ya sabes que en cualquier otra ocasión que quieras venir, estás más que invitado, güey. Hecho, pues hay un montón de cosas que platicar de fútbol y pues siempre que me invites, acá voy a. Y bueno, y siempre que se pueda, por supuesto, acá voy a andar, ¿no? Echando plática sobre este deporte tan interesante. Vale, no, pues esperamos tenerte aquí más seguido. Pues muchas gracias, gente, que estén bien, cuídense. Bye.